Bueno, buen día. A continuación les vamos a presentar la generación de ATP, vías metabólicas de producción de energía, donador de electrones, NAT como transportador de electrones, reciclaje de NAT, NADH y la cadena transportadora de electrones. Generación de ATP. Gran parte de la energía liberada durante las reacciones de oxidación y reducción, más conocidas como redox, permanece atrapada en el interior de la célula por la formación de ATP. Más precisamente, el ingreso de energía determina el agregado de un grupo fosfato al ADP para formar ATP. Como podemos observar en la imagen, el símbolo virgililla, este designa un enlace de alta energía. Esto quiere decir un enlace que puede romperse con facilidad para liberar energía utilizable. En cierto sentido, el enlace de alta energía que une el tercer fosfato contiene la energía almacenada en esta reacción. La eliminación de este grupo fosfato libera energía utilizable. Tenemos que el agregado de un grupo fosfato a un compuesto químico se conoce con el nombre de fosforilación. Los organismos utilizan tres mecanismos de fosforilación para generar ATP a partir del ADP. Tenemos que el primer mecanismo es la fosforilación a nivel del sustrato. En el proceso de fosforilación a nivel del sustrato, la generación de ATP usualmente es consecuencia de la transferencia directa de un fosfato de alta energía desde un compuesto fosforilado hacia el ADP. En general, el fosfato adquirió energía durante una reacción anterior en la que se oxidó el sustrato propiamente dicho. Como segundo mecanismo de fosforilación tenemos la fosforilación oxidativa. Este es un proceso donde los electrones se transfieren desde compuestos orgánicos hacia un grupo de transportadores de electrones que por lo general son el NAT y el FAT. Luego de esto, los electrones pasan a través de una serie de diversos transportadores de electrones hacia moléculas de oxígeno o hacia moléculas orgánicas o orgánicas oxidadas. El proceso tiene lugar en la membrana citoplasmática de las células procariotas y en la membrana mitocondrial interna de las células eucariotas. En la secuencia de transportadores de electrones utilizados en la fosforilación oxidativa, esa se denomina cadena transportadora de electrones, donde la transferencia de electrones de un transportador de electrones al siguiente libera energía y parte de la cual se utiliza para generar ATP a partir de ADP mediante un proceso llamado quimiósmosis. Luego, como tercer mecanismo, tenemos la fotofosforilación, que esta solo tiene lugar en las células fotosintéticas que contienen pigmentos que captan la luz, como lo son las clorofilas. En la fotosíntesis, las moléculas orgánicas y sobre todo los azúcares sintetizan energía derivada de la luz a partir del dióxido de carbono y el agua, donde estas tienen escasa cantidad de energía, y la fotofosforilación inicia este proceso con la conversión de energía lumínica en la energía química del ATP y del NADPH, la que a su vez utiliza para sintetizar moléculas orgánicas. Al igual que la fotofosforilación oxidativa, este proceso participa también en la cadena transportadora de electrones. Bueno, las vías metabólicas de producción de energía. Tenemos que los microorganismos, estos liberan y almacenan energía proveniente de moléculas orgánicas mediante una serie de reacciones controladas y no en forma brusca. Si toda la energía se libera de una sola vez en forma de una cantidad importante de calor, no podría ser utilizada para promover las reacciones químicas y lo que en realidad provocaría serían daños en la célula. Para extraer energía de
compuestos orgánicos y almacenarla en forma química, los organismos estos transfieren electrones de un compuesto a otro mediante una serie de reacciones de oxidación y reducción. Bueno, como se mencionó anteriormente, la secuencia de reacciones químicas catalizadas por enzimas que tienen lugar en una célula se denomina vía metabólica. A continuación, presentaré una vía metabólica hipotética que fue tomada de el libro La Tórtora, Introducción a la Microbiología, en la que se produce la conversión de un compuesto inicial A en un producto final F mediante una serie de 4 pasos. Bueno, en el primer paso tenemos que pues, la molécula A, esta se convierte en la molécula B. La flecha curva, esta indica que la reacción de la coenzima NAD positiva a NADH está acoplada con esa reacción. Los electrones y los protones provienen de la molécula A. El segundo paso es que la flecha muestra el acoplamiento de dos reacciones. A medida que B se convierte en C, el ADP se convierte en ATP. La energía necesaria para esta reacción proviene de la conversión de B en C. En el tercer paso tenemos que la reacción de la conversión de C en D, esta es fácilmente reversible, como lo indica pues la flecha en doble sentido. Tenemos el cuarto punto, que en la flecha que parte de la molécula de oxígeno, esto indica que el oxígeno es un reactante. Las flechas que se dirigen hacia el dióxido de carbono y el agua, estas indican que esas sustancias son productos secundarios de la reacción que, además de E, genera en la reacción el producto final que reviste mayor interés. Bueno, tenemos que los productos secundarios, como en este caso el dióxido de carbono y el agua, a veces se denominan subproductos o productos de desecho. Es preciso tener presente que casi todas las reacciones de una vía metabólica son catalizadas por una enzima específica. Bueno, tenemos las principales rutas metabólicas de producción de energía. La primera es la glucólisis o vía de Ende-Meyerhof. La segunda es la vía de pentosas fosfato. Y la tercera es la vía Ender-Duodorov. Bueno, tenemos que pues la glucólisis, esta es la oxidación de la glucosa para formar ácido pirúvico y en general representa el primer paso del catabolismo de los hidratos de carbono. Tenemos que casi todos los microorganismos utilizan esta vía. Bueno, la glucólisis consiste en 10 pasos. El primer paso es que la glucosa ingresa en la célula y sufre un proceso de fosforilación. En este proceso se consume una molécula de ATP y el producto es la glucosa 6-fosfato. En el segundo paso tenemos que la glucosa 6-fosfato esta sufre un reordenamiento que la convierte en fructosa 6-fosfato. En el tercer paso tenemos que el fosfato proveniente de otra molécula de ATP se utiliza para producir fructosa 1,6-difosfato, que pues sigue siendo un compuesto de 6 carbonos. En el cuarto paso tenemos que una enzima corta el azúcar en 2 moléculas de 3 átomos de carbono cada una. Una molécula es la dihidroxiacetona fosfato, que en sus siglas es DHAP, y o la otra molécula es gliceraldehído 3-fosfato, que en sus siglas sería GP. Ya en el quinto paso
tenemos que el DHAP este se convierte con rapidez en GP y este proceso también puede producirse inversamente. El GP puede convertirse con rapidez en DHAP. Ya en el sexto paso, tenemos que la enzima siguiente convierte cada molécula de GP en otro compuesto de 3 átomos de carbono, que es el ácido 1,3-difosfoglicérico. Como cada molécula de HAP puede convertirse en GP y cada GP en ácido 1,3-difosfoglicérico. El resultado final es la producción de 2 moléculas de ácido 1,3-difosfoglicérico por cada molécula inicial de fructosa. Tenemos que el GP se oxida con la transferencia resultante de 2 átomos de hidrógeno al NAD para convertirlo en NADH. Tenemos que la enzima acopla esta reacción con la creación de un enlace de alta energía entre el azúcar y un grupo fosfato. En consecuencia, el azúcar de 3 carbonos ahora posee 2 grupos fosfato. Ya en el séptimo paso, tenemos que el grupo fosfato de alta energía pasa al ADP para formar ATP, que representa la primera molécula de ATP producto de la glucólisis. Ya en el octavo paso, pues tenemos que una enzima redistribuye el fosfato remanente del ácido 1,3-difosfoglicérico para formar el ácido 2-fosfoglicérico como preparación del paso siguiente, es el noveno paso, y en mediante la eliminación de una molécula de agua, el ácido 2-fosfoglicérico se convierte en ácido 2-fosfoenolpirúvico, que en sus siglas sería PEP. Y durante este proceso, el enlace de fosfato se convierte en un enlace de alta energía. Y ya en el décimo paso, que es el último, tenemos que este fosfato de alta energía pasa del PEP al ADP para formar ATP. Y tenemos que por cada molécula inicial de glucosa se forman 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos que es denominado ácido pirúvico. Bueno, tenemos la segunda ruta metabólica. Esta es la vía de pentosas fosfato. Tenemos que esta opera simultáneamente con la glucólisis y permite degradar azúcares de 5 carbonos, además de la glucosa. Una característica esencial de esta vía consiste en la producción resultante de pentosas intermedias importantes que se utilizan para la síntesis de ácidos nucleicos, glucosa a partir de dióxido de carbono en la fotosíntesis y ciertos aminoácidos. Bueno, tenemos que esta vía es importante para producir la coenzima reducida NADPH a partir de NADP positiva. La vía de las pentosas fosfato arroja una ganancia neta de solo una molécula de ATP por cada molécula de glucosa oxidada. Bueno, tenemos la tercera ruta metabólica, que esta es la vía de Entner-Duodorov. Por cada molécula de glucosa
Esta vía produce dos moléculas de NADPH y una de ATP para su uso en las reacciones biosintéticas celulares. Tenemos que pues, las bacterias que poseen las enzimas necesarias en esta vía pueden metabolizar la glucosa sin necesidad de recurrir a la glucólisis ni a la vía de pentosas fosfato. Tenemos que esta vía es utilizada por algunas bacterias gram negativas como las de los géneros Rhizobium, Pseudomonas y Agrobacterium. En general, las bacterias gram positivas no utilizan esta vía. Donador de electrones. Bueno, entonces tenemos que un donador inicial de electrones es el primer compuesto que dona o cede un electrón durante la transferencia de electrones de la respiración celular. Todos los organismos obtienen energía de la transferencia de este, que es de un donador a un aceptor de electrones. Bueno, un aceptor de electrones es un agente oxidante que al aceptar electrones, este resulta reducido en el proceso de un aceptor final de electrones, que es el NAD, y el dador, que es el NADH. Un aceptor final de electrones es el último compuesto que recibe o acepta un electrón durante la transferencia de electrones en la respiración celular. Grupos de donadores. Bueno, aquí encontramos algunos ejemplos de aceptores de electrones, los cuales pueden ser el oxígeno, nitrato, hierro, manganeso, sulfato y dióxido de carbono. Y en algunos microorganismos solventes clorados, tales como son el tetracloroetileno y el cloruro de vinilo. En los dadores encontramos electrones de hidroxilo, el amino y el halógeno. Cadena transportadora de electrones. Bueno, como definición tenemos que esta consiste en una secuencia de moléculas transportadoras que son capaces de provocar reacciones de oxidación y reducción. A medida que los electrones transcurren a lo largo de la cadena, se produce una liberación de energía que esta es para la generación quimiosmótica de ATP. Esta es una oxidación final que es irreversible. Las células eucariotas de la cadena transportadora de electrones se encuentran en la membrana interna de las mitocondrias, mientras que las células de los procariotas se localizan en la membrana citoplasmática. Bueno, tenemos que en la cadena transportadora de electrones existen tres clases de moléculas transportadoras. La primera son las flavoproteínas, las cuales contienen flavina, que es una coenzima derivada de la riboflavina, o sea, vitamina B2. Estas poseen la capacidad de realizar reacciones de oxidación y reducción de forma alternativa. Una coenzima importante de la clase de las flavinas es la flavina mononucleótido o FMN. Como segundo tenemos los citocromos, que son proteínas que contienen un grupo de hierro que se dice como grupo hemo. Este es capaz de alterar entre un estado de reducción y un estado de oxidación. Los citocromos implicados en la cadena transportadora de electrones incluyen el citocromo B, el citocromo C1, el citocromo C, el citocromo A y el citocromo A3. Y la tercera, la tercera clase es la coenzima Q o solo Q, que estas son transportadores pequeños no proteicos. Bueno, también tenemos que las cadenas transportadoras de electrones de las bacterias
son algo diferentes debido a que las moléculas transportadoras utilizadas por una bacteria y la secuencia que éstas operan pueden ser distintas a las de otras bacterias y de los sistemas mitocondriales de las células eucariotas. Una misma bacteria puede poseer varios tipos de cadenas transportadoras de electrones. Bueno, no todas las cadenas transportadoras de electrones cumplen el mismo objetivo central, que bueno, el objetivo es la liberación de la energía a medida que los electrones pasan de compuestos de alta energía a compuestos de menor cantidad de energía. También tenemos que la cadena transportadora de electrones de las mitocondrias en las células eucariotas es la que ha sido pues estudiada con mayor detalle, por eso pues es la que voy a explicar a continuación. Bueno, ya en este proceso como tal tenemos que primero se transfieren electrones de alta energía desde NADH a FMN, que habíamos dicho anteriormente que este era la flavina mononucleótido, que es el primer transportador de la cadena. Luego un átomo de hidrógeno con 2 electrones pasa a FMN, que capta a otro hidrógeno del medio acuoso circulante, y como consecuencia el NADH se oxida y se convierte en NAD, y el FMN se reduce y se convierte en FMNH2. Luego este FMNH2 transfiere sus 2 hidrógenos al lado opuesto de la membrana mitocondrial, y 2 electrones a Q, que ya habíamos dicho que era la coenzima Q, en donde en consecuencia el FMNH2 experimenta una oxidación y se convierte nuevamente en FMN, y además Q incorpora otros 2 hidrógenos del medio acuoso circulante y los libera al lado opuesto de la membrana. Luego, los electrones pasan sucesivamente de Q a los citocromos B, C1, C, A y A3, y cada uno de estos citocromos de la cadena experimenta una reducción cuando capta electrones y cuando los libera. Luego el último citocromo A3 transfiere sus electrones al oxígeno molecular, que adquiere una carga negativa y luego capta los protones del medio circulante en forma de H2O, de agua. Bueno, en la figura se muestra que el FADH2 se convierte del ciclo de Krebs, que es otra fuente de electrones, aunque el FADH2 agrega sus electrones a la cadena transportadora de electrones en menor nivel que el NADH, y por este motivo pues la cadena transportadora de electrones produce alrededor de una tercera parte menos de energía para la generación de ATP cuando FADH2 dona electrones que cuando NADH los dona. Bueno, por otro lado tenemos que una característica importante de la cadena transportadora de electrones es que en la presencia de algunos transportadores como lo es el FMN y Q, que estos son los que aceptan y liberan protones además de electrones, y que en otros transportadores como los citocromos transfieren solo electrones. Bueno, el flujo de electrones a lo largo de la cadena transportadora de electrones se asocia en varios sitios con el transporte activo, como un bombeo de protones desde el lado de la matriz
de la membrana mitocondrial interna hacia el lado opuesto, y el resultado es que acumula protones a un lado de la membrana, así como el agua contenida por un disque que almacena energía que puede utilizarse para generar electricidad. Esta acumula los protones y aporta energía para la generación de ATP mediante un mecanismo llamado mecanismo quimiosmótico. Mecanismo quimiosmótico de generación de ATP. Bueno, este es un mecanismo de síntesis de ATP que depende de la cadena transportadora de electrones y se conoce con el nombre de quimiosmosis, que implica la fosforilación oxidativa. Bueno, tenemos que las sustancias difunden en forma pasiva a través de la membrana desde una zona de alta concentración hacia una de baja concentración, y este proceso de difusión libera energía, y el desplazamiento de las sustancias en contra del gradiente de concentración, esta consume energía. Esta proviene normalmente del ATP. En la quimiosmosis, la energía liberada cuando una sustancia se desplaza en contra del gradiente se utiliza para sintetizar ATP. Y en este caso, la sustancia que está representada por los protones, en la respiración celular, la quimiosmosis determina la mayor parte del ATP generado. Bueno, ya acá tenemos los pasos del proceso quimiosmótico. Entonces, el primer paso es que a medida que los electrones de NADH pasan a lo largo de la cadena transportadora de electrones, algunos transportadores de la cadena bombean protones a través de la membrana, que esto sería un transporte activo, y estas moléculas transportadoras se conocen con el nombre de bombas de protones. El segundo paso es que la membrana fosfolipídica es impermeable a los protones, y de manera que este mecanismo de bombeo indireccional genera un gradiente de protones. Además de este gradiente de concentración, se crea un gradiente de carga eléctrica, y la cantidad excesiva de hidrógeno de un lado de la membrana le confiere posibilidad en relación con el lado opuesto. Luego, el gradiente electroquímico resultante posee una energía conocida con el nombre de fuerza motriz protónica. Bueno, el tercer paso es que los protones del lado de la membrana asociado al mayor concentración de protones puede difundirse hacia el lado opuesto exclusivamente a través de los canales proteicos especiales que contienen una enzima llamada ATP sintasa. Bueno, este flujo libera energía que la enzima utiliza para sintetizar ATP a partir de ADP y de el grupo fosfato. Bueno, ya en esta imagen, de una manera más detallada, vemos el funcionamiento de la cadena transportadora de electrones como motor del mecanismo quimiosmótico en las células eucariotas. Entonces, el primer paso es que los electrones energéticos provenientes de el NADH pasan a lo largo de las cadenas transportadoras de electrones, y en el interior de la membrana interna de las mitocondrias, las moléculas transportadoras se localizan en tres complejos
y Q transporta electrones entre los complejos de primero a segundo, mientras que el citocromo C los transporta entre los complejos segundo y tercero. En el segundo paso, 3 componentes del sistema de la bomba de protones. Al final de la cadena, los electrones se unen a los protones y al oxígeno en el líquido de la matriz para formar agua. Por lo tanto, sería el aceptor final, que es el oxígeno molecular. En el tercer paso y último, tenemos que tanto las células procariotas como las eucariotas utilizan el mecanismo quimiosmótico para generar energía y producir ATP. Aunque en las células eucariotas los transportadores de electrones y la ATP sintasa se localizan en la membrana mitocondrial interna, mientras que en la mayoría de las células procariotas estos se localizan en la membrana plasmática. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre el reciclaje de NAD y NADH. Bueno, en este se utilizan 2 vías alternas para el reciclaje de NAD y NADH, que son la fermentación láctica y la fermentación alcohólica. Bueno, tenemos que la fermentación láctica, esta es una ruta anaerobia que tiene como objetivo el reciclamiento de la coenzima NAD positiva para la continuación de la glucólisis. Este proceso se hace mediante la reducción de las 2 moléculas de piruvato obtenidas anteriormente en la glucólisis, las cuales se reducen y se transforman en moléculas de ácido láctico o también llamado lactato. Bueno, este proceso empieza desde la glucólisis, que genera 2 moléculas de ATP, y estas moléculas de ATP al mismo tiempo pues hacen uso de 2 moléculas de NAD. Este NAD es reducido entre moléculas de NADH2, las cuales paran la glucólisis. En ese momento es cuando la célula decide tomar la vía alterna, utilizando las 2 moléculas de ATP generadas anteriormente en 2 moléculas de ácido pirúvico. Este ácido es reducido por medio de lactato deshidrogenasa entre 2 ácidos lácticos o lactatos. Durante este proceso, también el NADH2, que ya fue generado, este es oxidado para dar el uso al NAD positivo, el cual es reciclado para la continuación de la glucólisis. Bueno, tenemos la fermentación alcohólica, que al igual que pues, la fermentación láctica, es un proceso anaerobio en el cual la célula utiliza para el reciclamiento de moléculas NAD. Bueno, este proceso da inicio cuando la glucólisis genera 2 moléculas de ATP y hace uso de 2 moléculas de la coenzima NAD, las cuales son reducidas generando 2 moléculas de NADH2. Una vez el NADH2 es generado, la glucólisis se pone en pausa. En ese momento es cuando la célula da uso de la vía alterna al generar ácido pirúvico a partir de las moléculas de ATP generadas anteriormente en la glucólisis y el uso de las moléculas de NAD. Bueno, este ácido pirúvico es reducido en acetaldehído por medio de piruvato carboxilasa. Durante este proceso también se genera
dos moléculas de trióxido de carbono y diamina trifosfato. Nuevamente, el acetaldehído es reducido en etanol por medio de alcohol deshidrogenasa. Durante este proceso de reducción del acetaldehído, las moléculas de NADH2, estas son oxidadas, las cuales dan pues generación a dos moléculas de NAD. Estas dos moléculas de NAD dan nuevamente inicio pues a la glucólisis y la célula vuelve a repetir el mismo proceso de glucólisis y el mismo proceso de obtención y reciclamiento de las moléculas de NAD.